A lo largo de los siglos, el antiguo texto que describe la profecía de manos y pies perforados ha generado asombro y fascinación entre quienes lo han estudiado. La referencia a un castigo tan violento e inimaginable en su tiempo resulta llamativa, pues la detallada descripción de algo similar a una crucifixión, en una época en la que no se conocía ese método de ejecución, plantea de inmediato una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un salmista anticipar con tanta claridad una forma de muerte tan específica y brutal? El lector o el creyente que se sumerge en estas palabras a menudo experimenta un escalofrío al tratar de comprender la magnitud de aquella imagen cargada de sufrimiento, incomprensible y aterradora. Es como si la historia guardara un secreto ancestral, escondido entre versos oscuros que claman un sentido más profundo, invitando a explorar los rincones más dolorosos de la fe y el sacrificio. En un ambiente místico y cargado de solemnidad, la profecía se presenta como un presagio enigmático que describe el martirio de un hombre cuyas manos y pies serían traspasados, mostrando una violencia que sacude el corazón. Este relato no solamente describe una tortura física, sino que va más allá, insinuando un sufrimiento que podría considerarse inhumano para el contexto de la época. El salmista, o quien haya dado forma a esta visión, fue capaz de plasmar una imagen poderosa y, al mismo tiempo, envolvente, casi como si estuviera contemplando una tragedia futura con la claridad de quien sostiene una antorcha en medio de una noche oscura. La idea de ver a alguien clavado, indefenso y al borde de la agonía, retumba en la mente de los oyentes que, con temor reverente, contemplan este relato con la expectativa de un desenlace aún más sobrecogedor. El diálogo que encierra esta profecía se interpreta en la mayoría de los círculos religiosos como una clara alusión al sacrificio de una figura central que, siglos después, sería reconocida como alguien obligado a soportar una crucifixión. En la tradición cristiana, muchos creen que dichas palabras apuntan directamente a la crucifixión de Jesús, un acontecimiento que se convertiría en el eje de la historia sagrada de millones de fieles. La potencia de ese relato radica en la improbabilidad de que una persona en los tiempos del salmista conociera la existencia de la crucifixión como método de ejecución, ya que esta práctica se popularizó mucho tiempo más tarde, especialmente bajo el poderío del Imperio Romano. La precisión de los detalles, la intensidad de la descripción y la alusión al acto de perforar manos y pies son los elementos que han inspirado una reverencia casi sobrenatural hacia este texto. Gente de diferentes lugares, estudiosos, teólogos y curiosos siempre han debatido sobre la forma real en que se cumplió esta profecía. Existe documentación histórica que narra cómo ciertos pueblos antiguos empleaban métodos de castigo crueles, pero la crucifixión como tal y como se describe en la Pasión cristiana, involucra clavos y una inmensa exposición pública del sentenciado para enviar un mensaje de temor a la población. Ver a un hombre suspendido, con las extremidades atravesadas y sufriendo una lenta agonía, es una imagen que para muchos resulta insoportable de contemplar. Pero en el contexto de la profecía y de su aparente anticipación, dicha visión se convierte en un símbolo extraordinario y perturbador que trasciende el tiempo. El corazón de este relato reside en la mezcla de dolor y esperanza, reflejando un sacrificio que se concibe como parte de un plan mayor. Al escuchar estas palabras, algunos fieles sienten que están contemplando un momento sagrado, un anuncio de un futuro de redención que, por más sangriento y oscuro que parezca, terminará otorgando un significado profundo a la existencia humana. No es solo la sangre vertida lo que conmueve, sino la idea de que haya un propósito trascendente detrás de ese padecimiento. Un presagio que muestre el camino al rescate del alma, aunque esa vía tenga que correr por un itinerario de clavos, maderos y un tormento prolongado. Sin embargo, no todo el mundo ve en estas líneas una prueba de instantes divinos o de milagros anunciados. Algunos interpretan la profecía como una metáfora poética que anuncia el peor de los dolores, o la desesperación de quien se encuentra atrapado en una situación irracional y cruel. Se discute que, tal vez, el salmista no pretendía literalidad alguna, sino que empleó un lenguaje dramático para expresar la angustia más extrema. Aún así, esa posibilidad no borra la fuerza de la imagen cruda y sobrecogedora. En la conciencia colectiva,
la escena de unas manos y unos pies perforados, sumados a la humillación pública, sigue estremeciendo incluso a las mentalidades más serenas. En muchos círculos teológicos, esta profecía marca la intersección entre el dolor y la fe, un instante en el que quien sufre no es solo ese personaje cuyo destino queda sellado con clavos, sino todo el que se identifica con el desamparo y el sacrificio. Cuando la imagen se asoma en la liturgia o en algún estudio bíblico, se siente un aire pesado, casi solemne, y los presentes guardan silencio, como si temieran profanar ese momento con palabras ligeras. La atención se concentra en la magnitud del sufrimiento descrito, en la herida abierta en manos y pies, y sobre todo, en la vulnerabilidad absoluta de un hombre que se ofrece o es ofrecido para encarnar un propósito superior. A partir de ese instante, la profecía deja de ser únicamente un texto profético y se transforma en un testimonio intenso de coraje, dolor y esperanza redentora. El relato del suplicio no termina en la simple imagen cruel, manos clavadas en un madero y pies traspasados con clavos largos y puntiagudos. Aquella descripción antigua también conecta con la conmoción de quienes presenciarían un acto tan inhumano. Se percibe el horror de los testigos que, atónitos, no sabrían si huir o lamentarse al presenciar la lenta agonía del crucificado. La escena es lúgubre, no hay espacio para la indiferencia, la sangre corre y el gemido se vuelve un susurro ahogado. Pero, entre las sombras de ese sufrimiento, surge una carga simbólica que desafía la razón. Muchos sostienen que en esta profecía se vislumbra la victoria espiritual sobre la muerte y sobre el sufrimiento más atroz. El conflicto entre lo atemorizante y lo milagroso impregna esta historia, haciendo que sea a la vez aterradora y profundamente conmovedora. Con el transcurso de los años, la profecía de manos y pies perforados ha sido evocada en sermones y reflexiones. Se ha convertido en un pilar de la experiencia religiosa, recordándole al creyente que el camino de la fe no siempre es suave y que, a veces, exige un sacrificio desgarrador. De manera repetida, los oradores señalan que aquel hombre se ofreció voluntariamente a asumir ese destino, cargado de incomprensión y de martirio, para traer consuelo y redención a un mundo sediento de esperanza. La profundidad del significado radica en la combinación inesperada de la brutalidad del tormento y la relevancia espiritual que se otorga a la víctima en la narrativa posterior. Para muchos, es la prueba de que, a través de un dolor indescriptible, se puede abrir un sendero luminoso. Con frecuencia, se relata que quienes meditan en esta profecía sienten una mezcla de horror y fascinación. El solo hecho de imaginar manos y pies desgarrados lleva a un murmullo de compasión, pero también despierta un deseo de comprender por qué sucedería algo así si no fuese imprescindible. ¿Qué voluntad o qué causalidad permitiría tal deceso? ¿Qué relevancia trasciende ese suplicio tan concreto? Son preguntas que han pervivido y no siempre encuentran una respuesta unánime. Sin embargo, aquí radica la magia de la profecía. Se ha hecho una parte viva del corazón de quienes buscan significados más allá de lo cotidiano, pues tras la violencia de la crucifixión prometida, se percibe un sentido último de redención, como si la sangre vertida abriera caminos insospechados a lo divino. Tal vez por eso, la referencia a esta profecía ha servido como base para edificaciones espirituales y doctrinales. Sin importar la denominación religiosa o la lectura que se haga, la imagen de manos y pies perforados sostiene un mensaje estremecedor. A veces, la entrega total implica un sacrificio extremo. La historia demuestra la fragilidad humana, la crueldad que puede ejercerse sobre el inocente, y a la vez ofrece la posibilidad de un renacer espiritual para todos aquellos que contemplan esta experiencia con ojos de fe. Así, el descenso a la mayor de las humillaciones podría concebirse como el preludio de una victoria sobre la misma muerte. La profecía, etiquetada como manos y pies perforados, se ha convertido, con el paso del tiempo, en un puente inquebrantable entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo sombrío y lo sublime. Habla de la crudeza del tormento y de la esperanza que yace más allá del suplicio. Sus palabras resuenan como un eco, llamando a reflexionar sobre el significado de la entrega y el dolor.
y mientras persiste el misterio en torno a cómo se reveló con tal precisión un castigo ignoto para la generación de aquel salmista, también perdura la convicción de que, en el trasfondo, esa profecía apunta a algo mucho mayor que un simple hecho histórico. Es la historia de un sacrificio anunciado, un dolor que trasciende barreras de tiempo y espacio, y una promesa de luz al final de una noche terriblemente oscura. Aun quienes se muestran escépticos no pueden sino reconocer la fuerza de estas palabras, grabadas en un legado religioso que invita tanto a la admiración como a la reverencia. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.